Por supuesto, tenemos acá esta mañana a la experta, la doctora Scarlett Roy, quien es dermatóloga. Y escúchese bien, nos trae un tema muy interesante: dermatitis por contacto. ¿Alguna vez usted ha presentado alergias luego de la exposición a cosméticos, a joyas o alguna sustancia? Hoy vamos a hablar sobre esto. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo y cómo tratarlos? Muy buenos días, doctora, bienvenida. Buenos días, Dania, encantada de estar acá con ustedes nuevamente. Así como mencionaba, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar acerca de la dermatitis de contacto, que esta bien puede ser, ¿verdad?, alérgica o irritativa, pero vamos a mencionar algunas diferencias de estos términos. Para hablar y instruirnos un poquito mejor acerca de lo que es de la dermatitis de contacto, tenemos que saber primeramente que es una reacción inflamatoria que muchas veces tiene distintos factores desencadenantes, en los cuales podríamos hablar, ¿verdad? Como mencionaba, las joyas, algunas sustancias químicas, algunos objetos incluso que llevan níquel, joyería en sí, algunas sustancias en las cuales las personas se ven expuestas por su trabajo, y esto desencadena, ¿verdad?, como mencionábamos, la reacción inflamatoria que puede acompañarse con sintomatología, como es el prurito, que significa picazón, inflamación en la piel, descamación. Pueden haber incluso fisuras en la piel y muchas veces, como mencionábamos anteriormente, ¿verdad?, la de contacto alérgico generalmente se da donde nosotros tenemos el contacto con la sustancia o con los objetos. Por ejemplo, cuando utilizamos joyería en el mismo sitio donde, por ejemplo, yo utilicé este collar, acá se va a presentar la lesión. Así es. Tiene que haber, ¿verdad?, por decirlo así, una predisposición a desarrollarla. La alergia se origina por exposiciones no solo momentáneas o no solo de una sola exposición. Se conoce que es un tipo de alergia que nosotros le llamamos por hipersensibilidad tardía, o sea que tras la exposición continua, entre más tocamos la sustancia, entre más nos ponemos objetos que tal vez generen reacciones inflamatorias en la piel, entonces se va a desarrollar la alergia, pero no a veces inmediatamente, sino por el uso prolongado. Hablar de este tema, doctor, es bastante importante porque hay muchísimas personas que confunden esta lesión con el famoso hongo o con enfermedad hepática. He visto personas que han desarrollado ese tipo de dermatitis en las palmas de las manos y ya dicen, ok, estoy padeciendo del hígado o estoy con hongo y aplican clotrimazol. ¿Cómo podemos diferenciar esta lesión o esta dermatitis de contacto a la infección por hongos o bien a lo más común que dicen las personas, estoy padeciendo del hígado? Es bastante frecuente en los motivos de consulta que muchas veces cuando esto genera prurito o genera picazón, lo primero que pensamos es que me contaminé las manos o me contaminé tal vez en el caso de cuando los pacientes se exponen a las hebillas de los pantalones, eso es un hongo porque ven que la lesión está enrojecida o que nos hay aparece picazón o prurito. Correcto, nos aparece picazón. Entonces, la picazón no es sinónimo de que tengamos un hongo. Muchas veces los distintos trabajos que nosotros podemos tener, incluso nuestra realización de labores domésticas, por ejemplo, cuando lavamos trastes, lavamos ropa o tal vez estamos limpiando con detergentes, con cloro, algunos muebles también. Entonces, vamos a presentar escamas, eritema e incluso prurito, que es la picazón. Pero no todo lo que pica es hongo, tenemos que estar claros. Porque como mencionaba Dania, los pacientes lo primero que piensan es hongo, entonces vamos a aplicarnos cremas para el hongo. Sabemos que las cremas para el hongo, ejemplo, la clotrimazol, la ketoconazol, y pueden ser sustancias también que si tenemos una alergia activa desencadenen más alergia. Entonces no se recomienda primero la automedicación y la alergia es directamente la afectación en piel, no necesariamente que tengamos afectado algún órgano. En este caso pues no se afecta el hígado, porque muchas veces los pacientes piensan vamos a purgarnos, vamos a hacernos un tal vez tratamiento para mejorar el hígado, debe de ser que tengo grasa en el hígado, yo he escuchado, ¿verdad?, en las consultas que mencionan que
tengo sucio el hígado o algún otro órgano, ¿verdad? Pero no, es una alergia que se presenta directamente en la piel. Como mencionábamos, es por la exposición, entonces hay mucha liberación de neuroquímicos en la piel que van a desencadenar estos procesos inflamatorios. Hablar de este tema, doctora, se podría relacionar también con un riesgo laboral. Hay personas que están expuestas a ciertas sustancias, como por ejemplo químicos, por ejemplo ACE, por ejemplo cloro. ¿Podrían ser candidatos a presentar dermatitis por contacto o quiénes son esa población que tiene más riesgo? En esa parte, ¿verdad?, de la población más en riesgo es la que se expone a sustancias químicas, por ejemplo, las personas que trabajan en la realización de limpiezas, que manipulan químicos, personas que trabajan en construcción, que manipulan cemento, personas incluso que realizan uñas acrílicas porque se exponen a ese tipo de químicos, algunas personas que trabajan en algunos lugares que hay exposición de sustancias químicas, pero a nivel aéreo también, y también hasta el personal de salud, porque no solo se trata de evitar el contacto con la sustancia, hay incluso los guantes de látex pueden generar también el desarrollo de este tipo de alergias, porque a veces los pacientes nos dicen, sí, yo me he estado poniendo guantes y usan de los guantes amarillos, ya sea para lavar mis trastes, entonces estos guantes también pueden generar este tipo de alergia. Algunas personas que usan mucha joyería también, o tal vez modelan joyería, entonces eso también puede desencadenarlo. Y la verdad es que todos, porque realmente todos estamos expuestos, ¿verdad?, a las sustancias. Todos en la casa realizamos una que otra labor, entonces no se trata, ¿verdad?, de que todos vamos a desarrollar esta alergia. Tenemos que tener una predisposición incluso genética, pero si ya nosotros desencadenamos una alergia como esta, tenemos que estar claros que hay que evitar el factor desencadenante. Ahora bien, doctora, pongamos un caso típico de una mujer que trabaje en limpieza y que tiene alergia al cloro, al ACE y que constantemente lo está manipulando y que presente este tipo de lesión como la que estamos viendo en pantalla. ¿Cuál sería la peor complicación que pueda tener esta mujer al no evitar este contacto? Porque usted mencionaba que hay que eliminar el agente que está causando. ¿Cuál sería la peor complicación que ella presente si no se lo trata? Dentro de las peores complicaciones está la infección sobreagregada, que puede primero iniciar con solo la alergia, pero tal vez por el rascado, que muchas veces tal vez tocamos otras cosas, entonces puede generar una infección incluso bacteriana. También dentro de las complicaciones está de que no solo se dé la alergia a nivel localizado, sino también que pueda aparecer en el resto del cuerpo. Muchas veces las alergias aparecen directamente donde nosotros estamos expuestos al desencadenante, pero después esto puede diseminarse o propagarse en los brazos, en el abdomen y en el resto del cuerpo. Debido a la preocupación de que muchísimas personas tienden a automedicarse cuando están presentando esta enfermedad, por ejemplo, usted ya mencionaba que aplican clotrimazol, aplican cremas, aplican sustancias que otras personas le han recomendado. ¿Cuál es el tratamiento correcto o el tratamiento ideal para la dermatitis de contacto? El tratamiento correcto son cremas, tanto emolientes o hidratantes, ¿verdad? Y también está el uso de corticoides o cremas tópicas a base de corticoides. Podemos usar otro tipo de cremas, ejemplo, los inhibidores de la calcineurina, en el cual encontramos la hidrocortisona, la betametasona, hablando de los corticoides, ¿verdad? La mometasona, pero tenemos que saber primeramente qué tipo de alergia nosotros tenemos para luego ya aplicarnos el debido tratamiento. No es conveniente que nos pongamos o nos apliquemos cremas que lleven 3 componentes
son bien famosas, Sí, ¿verdad? como el triple antibiótico, por ejemplo. Correcto, el triple antibiótico, porque esto es una alergia, entonces al aplicar antibiótico estamos aplicando una sustancia química y esto puede empeorar. También las famosas encloven que lleva gentamicina, clotrimazol y betametasona no se recomienda porque incluso la gentamicina puede causar una irritación y provocar que el eczema se ponga peor. Entonces, siempre es bueno usar secantes si la piel está demasiado irritada. Entonces, ahí sí podemos usar secantes naturales, por ejemplo, la manzanilla. Se pone, ¿verdad?, a cocer la manzanilla y luego fresquita podemos meter nuestras manos o aplicarla donde desarrollamos la alergia. Lo más importante es saber que una vez que se desencadena una alergia como esta, lo que tenemos que hacer es evitar lo más que se pueda el factor desencadenante. No se trata de que ya no voy a trabajar en lo que tal vez me está desencadenando esta alergia, pero sino utilizar las medidas necesarias para... Y medios de protección también, Correcto. doctora. Ahora bien, para esas personas que tal vez están padeciendo de esta enfermedad u otra enfermedad en la piel, ¿cómo podemos contactarla, doctora? ¿Dónde está ubicada? Estamos en Clínica Plaza España, que queda de la Rotonda del Huehuense, 1 cuadra y media al oeste, o si no, en los números en pantallas al 2228-0386 pueden realizar su cita o en el número de WhatsApp. Excelente, muchísimas gracias, doctora Scarlett Roy, por este tema tan interesante. Ya sabe usted, amigo televidente, si está padeciendo de esta enfermedad en la piel, lo mejor es que vaya con el especialista.